A la fecha, se puede estimar el factor de longitud efectiva con el uso de esta tabla, ¿no? Esta tabla lo que hay que hacer es visualizar en cuál de estos casos se encuentra la columna y en función de eso luego adoptar el factor de longitud efectiva que corresponde. Pero el factor de longitud efectiva se puede determinar, se puede calcular. De eso vamos a tratar a partir de ahora. El factor de longitud efectiva en condiciones reales. He mencionado que el factor de longitud efectiva toma en cuenta dos variables importantes, ¿no?, que influyen en la resistencia, la compresión de la columna. Y esas dos variables son la restricción a la rotación que tienen los extremos de la columna y el nivel de restricción a desplazamiento que tienen también los extremos de la columna. Voy a tratar de hablar un poco con respecto al nivel de restricción a la rotación. Y para ello, miren, voy a considerar una estructura tipo pórtico de un solo vano y conformada, digamos, por dos columnas y una viga. La viga tiene una longitud LB y la columna una longitud LC. La idea es aquí, primero, que la viga es muy fuerte en comparación con la columna. Muy fuerte en el sentido de su rigidez, ¿no? Entonces, la viga es un elemento muy rígido acá, ¿no?, mientras que la columna es flexible. Un poco tal vez para mejorar el entendimiento de esto, es que piensen que la columna es un alambre 16, si no es un alambre 16, ¿no?, que tiene una longitud, no sé, pues vamos a poner aquí 3 centímetros, ¿no?, y que la viga, en la viga utilizamos una barra de 1 pulgada, y con una longitud de la viga de unos 6 centímetros, ¿no?, para decir que es un pórtico de 3 por 6 metros, más o menos equivalente, ¿no? Entonces aquí la columna está muy delgadita y la viga muy rígida, ¿no? Esta viga va a tener o va a estar hecha un material que tiene una rigidez E y un momento de inercia I. Esto es con respecto a la viga, ¿no? Y con respecto a la columna, esta columna también va a ser hecha, construida con un material que tiene una rigidez y un momento de inercia dado. ¿Ya? Si calculamos este producto, el momento de inercia o la rigidez del material, la rigidez axial, multiplicado por el momento de inercia entre la longitud, a esto nosotros le llamamos la rigidez relativa. ¿Bien? Y se puede calcular la rigidez relativa de la columna, ¿bien?, y luego también podemos calcular la rigidez relativa de la viga. ¿Bien? Y si comparamos la rigidez relativa de la columna con respecto a la rigidez relativa de la viga, esta comparación luego nos va a dar una idea de cuál es el nivel de empotramiento o encastramiento que tiene una columna. Por ejemplo, en este caso, miren, haciendo la comparación relativa, recuerden que aquí estoy usando un alambre y aquí una barra de 1 pulgada. O sea, la idea que el alambre 16 es para hacer notar que es demasiado flexible, ¿no? Y la barra de 1 pulgada, con la longitud que tiene de 6 centímetros, para hacer notar que
esa barra es muy rígida en comparación con la columna. Entonces miren, el numerador tiende más o menos a ser 0 y en comparación con la columna tiende a ser igual al infinito. O sea, si comparamos la rigidez relativa de la viga con respecto, o de la columna con respecto a o de la viga con respecto a la columna, bueno, la viga en relación a la columna, una rigidez muy grande, es muy, muy grande. Entonces, cuando dividimos un número muy pequeñito frente a un número muy grande, el resultado de esto tiende a ser igual a 0. Entonces, cuando se compare la razón entre la rigidez relativa de la columna versus la rigidez relativa de la viga, y ese número tiende a ser igual a 0, bien, entonces lo que podemos afirmar que ese extremo de la columna está empotrado, porque simplemente la rigidez flexional de la viga es muy grande en comparación con el de la columna. Es decir, si aislamos la columna AB, el extremo inferior está empotrado, el extremo superior restringido de rotar, pero con posibilidad de desplazarse lateralmente. En esas condiciones estaría la columna. Esta razón entre las rigideces relativas de las columnas y las vigas se denomina G. Bien, entonces G nos da una idea de cuál es el nivel de restricción a la rotación que tiene un extremo de la columna. Miren, aquí puedo hacer un razonamiento similar, pero pasando a esto. Ahora las columnas se hacen con barras de 1 pulgada y las vigas son muy flexibles. La viga digamos, es una barra, un alambre número 16. Esta es la longitud de la viga, la longitud de la columna. Bien, igual aquí la viga y la columna tienen sus rigideces relativas. Puedo calcular aquí el valor de G. Lo que hay que hacer es comparar la rigidez relativa de la columna versus la rigidez relativa de la viga. En este caso, miren, obviamente la rigidez flexional de la columna es muy grande en comparación con la viga, es decir, este número tiende en términos relativos a ser casi igual al infinito en comparación que que tiende a ser igual a 0. Es decir, en el numerador tenemos un número muy grande, mientras que en el denominador un número muy, muy pequeñito. Y cuando se divide un número muy grande versus un número muy pequeñito, esto tiende a ser igual al infinito. Entonces, si esta relación tiende a ser igual al infinito, eso significa que ese extremo de la columna no tiene restricción a la rotación. Es decir, en este caso la columna B estaría en estas condiciones: el extremo inferior empotrado y el extremo superior libre para girar y desplazarse. Entonces miren, no sé si se logra visualizar, pero yo sí lo logro ver y veo que este valor de G me está indicando cuál es el nivel de restricción a la rotación que tiene un extremo de la columna. Eso es lo que tengo, ¿no? Y este valor de G me da eso, ¿no? Si ese valor de G tiende a ser a 0, ese extremo está empotrado. Si ese valor de G tiende a ser igual al infinito, ese extremo de la columna está articulado, no
no tiene restricción a la rotación. Obviamente, al decir que, en el caso de acá, que decir que la viga es muy delgadita, que es un alambre, bueno, este alambre no va a tener pues la posibilidad de restringir la rotación de este extremo de la columna. La columna puede rotar o va a rotar libremente. Bien, entonces este valor de G nos va a proporcionar eso, ¿no? Nos va a dar una idea de cuál es el nivel de restricción a la rotación que tiene el extremo de una columna. Pero miren, en condiciones un poco más reales, el extremo de una columna, como por ejemplo en la columna AB, llegan varias columnas y varias vigas. Entonces, lo único que hay que hacer aquí es generalizar y decir sumatoria de E por I entre L de todas las columnas que llegan a un extremo o a un nudo versus la sumatoria de las rigideces relativas de todas las vigas que llegan a ese extremo. Bien, entonces, esta sería la generalización. Notarán que esta expresión de aquí aparece aquí a la izquierda, pero con una pequeña diferencia, que en este término ha desaparecido la rigidez del material. Bien. Muy bien, entonces este parámetro G nos va a proporcionar o nos va a dar una idea de cuál es el nivel de restricción a la rotación que tiene un extremo de la columna. Y ese nivel de restricción va a depender de la rigidez relativa que existe entre las vigas y las columnas. La otra variable que toma en cuenta G o K, disculpen, el factor de longitud efectiva, es el nivel de restricción al desplazamiento que tienen los extremos de las columnas. Bien, en este caso, miren, tienen dos tipos de estructuras. Una estructura arriostrada o contraventeada y una estructura no arriostrada o no contraventeada. Aquí se usan otros sinónimos, por ejemplo, se dice indesplazable y desplazable. Bien, en el caso de la figura de la izquierda, miren, la estructura en el plano del pórtico que se muestra forma parte de una estructura contraventeada, es decir, hay elementos estructurales que, digamos, le dan una rigidez lateral significativa en ese plano. Entonces, en este plano, la estructura tiene una rigidez lateral muy grande, ¿no? De modo tal que cuando se cargue la estructura, los desplazamientos relativos entre cada techo es tan pequeñito que es igual a cero. Esto solamente se va a presentar si digamos, la estructura en el plano que estamos analizando tiene una gran rigidez lateral. Bien. Y en el caso de la figura de la derecha, este es el extremo inferior, el extremo superior, miren, aquí ya los desplazamientos relativos son significativos, diferentes de cero. Aquí la estructura tiene su rigidez lateral, pero la rigidez lateral es pequeña, no es muy grande, y simplemente aquí ya los desplazamientos relativos son significativos, ¿no? El detalle es cuándo decir que los desplazamientos relativos son despreciables y cuándo resultan siendo apreciables. Para eso hay un valor que se llama el índice de estabilidad, ¿no? Que probablemente ustedes han tratado en el curso de concreto reforzado. Entonces, si hay un modo de, digamos, saber si estamos acá o acá. Entonces, esto tiene que ver con el nivel de restricción al desplazamiento. Entonces, vamos a tener estructuras contraventeadas y no contraventeadas.
y el desplazamiento relativo de los extremos de las columnas van a influir en la resistencia a la compresión. Esto ya lo hemos visto en esta diapositiva. Muy bien, entonces ahí están las dos variables que he mencionado y que estamos estudiando. Ahora, obviamente hay que diferenciar cuando la columna forma parte de una estructura contraventeada y una estructura no contraventeada. Para no hacerlo muy largo y extendido esta explicación, miren, para determinar el factor de longitud efectiva, generalmente se opta por hacer un análisis de estabilidad global, así se llama, ¿no? Un análisis de estabilidad global. Y generalmente esto se hace un análisis lineal, ¿no? Un análisis lineal de estabilidad global. Y luego el resultado se resuelve pues la estructura y producto digamos, del análisis, ¿no? Se van a obtener lo que se llaman dos ecuaciones trascendentales. Una que aplica a estructuras no contraventeadas y otra que aplica a estructuras contraventeadas. Bueno, lo vamos a dejar acá.